Damos gracias una vez más al Eterno por seguir dándonos la bendición y la oportunidad de presentarnos ante ustedes a través de las ondas radiales de esta su estación, Radio Resplandecer. En esta ocasión vamos a seguir motivándonos para seguir orando por el pueblo de la Biblia, por el pueblo de Israel, ya que estamos conscientes que en la situación en la cual se encuentra el pueblo de la Biblia, bajo una presión tremenda, ¿no? Una presión interna, una presión interna a través también de las Naciones Unidas y aún de la presión de sus aliados, como lo es el país de Estados Unidos. El pueblo de Israel se encuentra bajo una presión intensa, así que nosotros vamos a seguir orando por el pueblo de la Biblia. Es precisamente por lo cual hoy nos estamos nosotros uniendo y motivándonos para orar por el pueblo de Dios. En ese espacio de tiempo no es con el plan de convencer a nadie en la relación que el pueblo de Israel tiene con Dios y Dios con el pueblo de Israel, y también el lugar que tiene el pueblo de Israel delante de la presencia de Dios y también, ¿verdad? Nosotros como iglesia entre los gentiles, la relación y la conexión que hay con el pueblo de la Biblia, el pueblo de Israel, sino solamente invitar a todos aquellos en los cuales ya por Dios están conscientes y están convencidos de que Dios es un pueblo, que Dios escogió y eligió al pueblo de Israel, a la simiente de Abraham. En estos días pasados se llevó a cabo conmemorar el día del Holocausto, donde más de 6 millones de judíos fueron aniquilados durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, o más bien desde que Adolfo Hitler tomó control del partido nazi en la Alemania. Inició lo que conocemos nosotros como el Holocausto, se terminó hasta la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, donde llevó la vida de más de 6 millones de miembros de la raza judía por el único delito de ser simientes de Abraham. Pero como la palabra de Dios lo declara, la palabra de Dios lo ha dicho, Israel es el pueblo indestructible, es un pueblo que no va a ser destruido ni tampoco puede ser destruido, porque Dios es el que lo declara. Dios, nuestro Dios, es el que lo manifiesta. Entonces nosotros vamos a seguir orando por el pueblo de Israel, porque la palabra de Dios lo declara de esta manera, y queremos leer lo que la palabra de Dios nos dice concerniente al pueblo de Israel, y luego así nosotros ir elaborando el por qué es tan vital y tan importante que nosotros como iglesia nos unamos en oración por el pueblo de la Biblia. El pueblo de la Biblia, el pueblo de Israel, es un pueblo indestructible, es el judío indestructible, o sea que no se puede destruir, porque es una nación que no fue formada por ninguna estatutos, ni reglamentos, ni orden, ni control de ningún humano, sino por el mismo Creador. Por eso es que el pueblo es un pueblo indestructible. Y de ahí vamos a estar elaborando un poquito de historia concerniente al pueblo de Israel y mirar nosotros los muchos acontecimientos que ha tenido de pasar el pueblo, pero sin embargo sigue en pie. ¿Por qué? Porque Dios lo ha declarado, Dios lo ha dicho así, por medio del profeta Jeremías. Es el que da estas declaraciones, y nosotros queremos hacer precisamente una afirmación que sea encarrerada en la historia concerniente al pueblo de Israel. El profeta Jeremías lo describe de esta manera en el capítulo 31, versículo 35 al 36. Nos dice de esta manera: así ha dicho el Señor, que dé el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice el Señor, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternalmente. Una declaración dada por el mismo Creador concerniente al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel siempre va a ser una nación. Pero el punto que queremos declarar es sobre qué causa, sobre qué precio. Y eso es lo que vamos a nosotros estar elaborando, sobre qué precio es que el pueblo de Israel se ha mantenido como una nación. Y creo que nos es importante nosotros para que oremos por el pueblo de la Biblia, sigamos orando por el pueblo de
e Israel. Vamos a seguir elaborando el indestructible judío. Vamos a dar un poco de información, de datos en cuestión de acontecimientos en los cuales ha tenido de pasar el pueblo de Israel, pero sin embargo ninguno de ellos ha sido capaz de traer aniquilación y destrucción al pueblo de la Biblia, ni tampoco asimilarlos, sino que ha permanecido por milenios, precisamente porque el Creador es el que formó la nación de Israel. Primeramente vamos a mirar, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos dice que Dios llamó a Abraham llamó a Abraham del Ur de los Caldeos para formar una nación, para formar de los lomos de Abraham una nación que hasta hoy lo conocemos como la nación de Israel. A Abraham le nació Isaac, a Isaac le nació Jacob, y a Jacob le nacieron los 12 patriarcas. De entre los patriarcas, el cuarto hijo de Jacob fue Judá. Judá fue el fundador de la tribu, precisamente de la tribu de Judá, que lleva su mismo nombre, o sea, la tribu de Judá, de donde viene el nombre judío. El nombre judío. Ahora, conocemos muy bien que el nombre judío se le llamó así después de la transmigración de Babilonia, después de que el pueblo de Israel se dividió de las 10 tribus al norte en el tiempo del reinado del hijo de Salomón, Roboam. Teniendo entre Jeroboam y Roboam, tuvieron de dividirse la nación, 10 tribus al norte y 2 tribus al sur, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Pero llegó el tiempo en que los asirios fueron llevando en cautiverio a las 10 tribus del norte, hasta que llegó el tiempo del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, donde también llevó al exilio tanto a la tribu de Judá como a la tribu de Benjamín, que fueron las que quedaron al sur, conocido como el reinado o el reino de Judá. Después de la transmigración, se volvieron o regresaron más bien el tiempo del reinado de Asirio. El imperio babilónico cayó, se levantó el imperio de los medos y los persas, y en ese espacio de tiempo el pueblo judío y la tribu de Benjamín, del retorno una vez más hacia la tierra de Canaán, hacia la tierra de sus padres, hacia Jerusalén, ya no se conoció como los israelitas, sino más bien como los judíos. Y así ves, fue ese distintivo que después de la transmigración se quedó para dar un distintivo a la hoy presente aún nación israelita. Los judíos, o los sionistas, o los israelitas, o los hebreos. Y decíamos que después de ello, el pueblo judío se estableció una vez más. Cayó el imperio romano, se levantó el imperio de los medos y los persas, cayó el imperio de los medos y los persas, se levantó el imperio griego que quiso asimilarlos, pero fracasó. Después se levantó el imperio romano, donde también el imperio romano trajo destrucción al primer templo, trajo destrucción a Jerusalén y trajo destrucción al segundo templo, al templo que había edificado a Herodes el Grande, comúnmente así se conoce. Pero vamos a mirar algunas historias del pueblo de Israel y las diferentes reyes o faraones o razas en diferentes naciones que han intentado la destrucción, la aniquilación del pueblo de Israel y ya han fracasado. Y sea, primeramente en la palabra de nuestro Dios encontramos que el primer intento de aniquilación completa hacia la raza, hacia el pueblo de Israel, fue llevado a cabo por el faraón de Egipto. El faraón de Egipto intentó destruir a Israel. Eso lo podemos leer nosotros en Éxodo capítulo 14, por medio del faraón Ramsés II. Después miramos en la misma palabra de nuestro Dios, en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 17, versículo 8, que Amalek atacó por la retaguardia a los israelitas, queriendo traer destrucción al pueblo de la Biblia. Y Amalek también fracasó. Después leemos en el libro de los Salmos, en el Salmo 83, que los edomitas, los ismaelitas, Moab y los agarenos, los de Gebal, Amón
y Amalec, los filisteos y los habitantes de Tiro y el asirio se juntaron con el propósito de destruir al pueblo de Israel, declarando de esta manera: para que no sea nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Intentaron también traer aniquilación y fracasaron. Después se levantaron otros imperios para traer destrucción a Israel, como ya lo hemos elaborado: los babilónicos, los medos y los persas, los griegos y los romanos. Los romanos, por medio del general Tito, en el año 70 de nuestra era, destruyó la ciudad y el templo, y el pueblo judío fue esparcido. Después miramos que la revuelta de Bar Kokhba en el año 132 al año 136, esto acarreó grandes consecuencias a la población judía y una gran pérdida, dejando el centro de Judea en un estado de desolación. Y aparentemente parece que esto iba a funcionar. Adriano intentó destruir de raíz la identidad judía, aún prohibiendo el Torá y el calendario judío, y mandó ejecutar a los rabinos. ¿Y qué nos fijamos? Que Adriano también fracasó. Luego nos adelantamos más adelante y miramos el tiempo de las llamadas primeras cruzadas, que comenzaron en el año de 1905, o la primera cruzada, al año de 1102. Eso desencadenó una serie de persecuciones contra los judíos, procedientes de Francia y Alemania. Entre ellos se distingue la masacre del pueblo judío en Metz. En total se realizaron 8 cruzadas entre el año de 1095 al año 1291. Y cada uno entre las cruzadas, especialmente la primera cruzada, donde los cruzados llegaban o traían persecución contra los judíos, era una aniquilación completa, o sea, masacres de masacrar judíos. Pero también, ¿qué pasó? Fracasaron. Y así podemos seguir mirando que en el transcurso del tiempo ha habido muchos que han intentado aniquilar al pueblo judío. En el año de 1492, Isabel y Fernando, o sea, los reyes Isabel y Fernando, firmaron el Edicto de Granada en el año de 1492, ordenando la expulsión de los judíos, especialmente de España. Y pensaron que con eso se iba a terminar el problema del judío. Hubo otras muchas expulsiones de judíos. Claudio ordena que todos los judíos salgan de Roma en el año 49 al año 50. El reino visigado en el año 616. El rey Sisebuto ordena la expulsión. En el reino de Francia por Felipe Augusto, en el año de 1182. En el reinado de Inglaterra, expulsión de los judíos ordenado por Eduardo I. En el reino de Francia, en el año 1306 al año 1394, ordenada por Felipe IV, o sea, expulsiones. Y cuando expulsaban a un judío, no lo expulsaban en una manera, como podemos decirlo ahorita, alguien es expulsado de un país y todavía lo reciben en otro país. No era completamente diferente. El pueblo tenía que volver otra vez a iniciar, a pensar qué hacer en un terreno o una ciudad, un país donde eran completamente desconocidos. Pero sin embargo, Dios siguió dándoles gracia y floreciendo. Decimos que aún en el reino de Inglaterra, expulsión de los judíos ordenada por Eduardo I. En el reinado de Francia, lo vuelvo a repetir, en el año 1306 al año 1394, ordenada por Felipe IV. Archiducado de Austria, en el año de 1421, expulsa a los judíos. En Parma, de igual manera, el judío son expulsados en el año 1488. En el ducado de Milán, en el año
1498, ordenada por Ludovico Sforza de Luitiana en el año de 1495. En el reinado de Portugal, en el año de 1496, por el rey Manuel I de Portugal. En el reino de Navarra, ordenada por el rey Juan III de Albret. En Provenza, la expulsión de judíos en el año 1500. En Marraviatos de Brandeburgo, en el año de 1510. Expulsiones en el año 1535 de Túnez. En el reinado de Nápoles, en el año 1541. En Génova, en el año 1550. En Baviera, en el año 1554. En el Estado Pontíficos, en el año 1569 y en el año 1593. En Orán, en el año 1669. Seguimos dando esta información, esta declaración, para probar lo que la palabra de Dios declara diciéndonos por el profeta Jeremías en el capítulo 31, versículo 35 y 36, donde el Señor dice que el pueblo de Israel no va a dejar de existir porque es el indestructible judío, porque es una nación formada por Dios, pero han tenido que pasar por un alto sacrificio, por dolor, por angustia y por mucha muerte. En Viena y Baja Austria, en el año de 1670, los llamados pogroms contra los judíos, especialmente en Rusia, desde el año 1614, aún todavía podemos decirlo que más notorias fueron en el año 1880 al 1920, donde los judíos eran perseguidos, eran masacrados y se apoderaban de sus bienes. Aún consideraban el tiempo de los pogroms en Rusia, de que cuando se daban cuenta que una familia era judía, lo consideraban como que se habían encontrado un botín, porque tenían el derecho y el respaldo del gobierno de matar, abusar, violar las mujeres y apoderarse de sus bienes. Eso fue precisamente lo que provocó en masas de pueblo judío emigrar a Alemania. Pero sin embargo, o a Europa, disculpen, Europa. Pero ¿qué miramos lo que pasó en Europa? Aumentó el antisemitismo, o sea, el odio en contra del pueblo judío. En Alemania nazi, cuando Adolfo Hitler llegó al poder, se llevó a cabo el horrorífico holocausto, que comenzó desde enero del año de 1933 hasta el fin de la derrota de Alemania, que llevó la aniquilación de 6 millones de judíos, en lo cual nosotros estamos dando donde fueron ellos expulsados y aún la masacre que se llevaron a cabo por los cruzados, y también lo que estamos leyendo en cuestión de lo que pasó en el año de 1933 hasta el fin de la derrota del ejército nazi. No estamos descifrando en sí las acciones horroríficas en la forma en la cual el pueblo judío tuvo que pasar, desde las expulsiones en los diferentes países, los pogroms y aún lo que es el horrorífico holocausto, donde hay historias donde solamente se puede llevar a cabo, cometer este tipo de actos de aniquilación o de matar a alguien de una mente diabólica, una mente depravada. Y eso es lo que ha tenido que pasar el pueblo de Israel. Pero es un pueblo indestructible. Miramos que se siguieron, no solamente terminó con la guerra, con la Segunda Guerra Mundial y el horrorífico holocausto, la persecución y el intento de la aniquilación del pueblo judío en diferentes tiempos y por diferentes razas, sino que miramos aún que desde su establecimiento del año de 1948, los países árabes se unieron con un solo propósito, y el propósito era de destruir
la nación de Israel, no solamente para que no fuese Estado, sino para la aniquilación completa del pueblo judío. Pero no quedó ahí, sino que miramos aún que en el año de 1967, la guerra de los 6 días, se volvieron otra vez una coalición de naciones árabes, se volvieron a unir con el mismo propósito de traer aniquilación al pueblo de la Biblia. Pero no paró ahí. A Dios les dio la victoria en el año 1948. Dios les dio la victoria en el año 1967. Pero luego surgió otra guerra traicionera también en el año de 1973, la guerra llamada como la guerra del Yom Kippur, donde una vez más una coalición de naciones árabes, con el mismo intento de traer aniquilación al pueblo de Israel, fracasaron. Porque no pueden entender, no pueden captar que el pueblo de Israel, la nación de Israel, no es una nación, vuelvo a repetirle, que fue formada por una ideología o por un sistema de hombre, sino fue formada especialmente por Dios. Dios fue el que formó y creó esta nación, y es una nación que es indestructible, porque el mismo Creador lo ha dicho. Aún pone, si faltares las leyes que rigen la creación. Si eso falta, también entonces la simiente de Israel faltará para no ser nación. Pero miramos que eso es imposible. Pero ¿qué es? Miramos, después en los años 80 volvieron a levantarse otros movimientos, grupos terroristas con el intento de seguir llevando destrucción y aniquilación al pueblo de la Biblia. En el tiempo que nosotros vivimos, el tiempo que nos ha tocado, volteamos hacia atrás, hacia la historia, y miramos los innumerables acontecimientos horroríficos en los cuales ha tenido de pasar la nación de Israel. Y no han sido exitosos en destruirlos, sino que se mantienen todavía en pie, firmes, honrando y sirviendo al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. El 7 de octubre del año pasado, del 2023, grupo terrorista Hamás, anclado en la Faja de Gaza, se infiltró al sur de Israel y trayendo también destrucción, trayendo genocidio. Las historias son horroríficas, en las cuales el pueblo o el gobierno de Israel no ha querido presentarlas al público, pero lo presentó en diferentes tiempos, a diferentes a líderes, diferentes líderes entre las naciones, y también a lo que es la prensa, para que tomasen conciencia de las atrocidades que llevó Hamás el 7 de octubre. No solamente entró y mató, entró y descuartizó, y aún quemó niños vivos, familias enteras las quemó vivos. La manera en la cual abusó y violó a mujeres es unas monstruosidades. Entonces hay muchas cosas que nos detenemos en elaborar, porque no queremos dar nosotros solamente propaganda a las monstruosidades que estas bestias han cometido con el pueblo de Israel, y no solamente Hamás en este tiempo, sino que lo miramos el intento continuo de las diferentes civilizaciones, en las diferentes razas en la civilización, que han intentado la aniquilación del pueblo judío, pero han fracasado. En el tiempo que estamos, ya no solamente es una raza, una nación o un rey en la cual ha querido traer destrucción al pueblo de Israel o expulsión del pueblo de la Biblia, sino que ahora miramos que las Naciones Unidas, o sea, el conjunto de naciones en las cuales componen el cuerpo de las Naciones Unidas, en una forma u otra, han condenado a Israel por sus respuestas al ataque de Hamás el 7 de octubre del 2023. El pueblo judío, el pueblo de Israel, ya no es el pueblo que ha peregrinado por el mundo desde el fin del reinado de Salomón o desde la transmigración a Babilonia. Ahora el pueblo de Israel es un pueblo completamente diferente. Es un pueblo que está capacitado, especialmente militarmente, para hacer frente a cualquier nación de la tierra.
Ya no es el judío, ya no es aquel cordero en el cual estaba sujeto sin protección de ningún gobierno por los pogroms que se llevaron en Rusia o por la discriminación y los ataques continuos en Europa o la destrucción y la aniquilación y las masacres de los cruzados. Ahora es completamente diferente otra nación, es diferente, completamente está en otra posición la nación del pueblo de Israel. Pero sin embargo, ha sido bajo un precio muy alto el pueblo haberse mantenido o ser pueblo de Dios es bajo un alto precio. Y es precisamente bajo esto donde nosotros queremos seguir motivándolo a mi hermano, a mi hermana, a que no dejemos de orar por el pueblo de la Biblia, el pueblo de Israel. Sigue aflicción, la presión internacional está fuerte en contra del primer ministro, en contra del pueblo de la Biblia, en contra del pueblo de Israel. Israel necesita nuestras oraciones más que nunca, porque así ha dicho el Señor, que dé el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice el Señor, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí. Usa la expresión eternalmente, o sea, para siempre. Pero el pueblo de Israel ha tenido que pagar un precio muy alto. Así que nosotros como iglesia sigamos orando por el pueblo de la Biblia. Sigamos orando. La situación no es nada favorable para el pueblo de Israel en cuestión del tiempo en lo cual se encuentra guerreando, lidiando con el grupo terrorista Hamas en la Faja de Gaza y con la presión también internacional donde quieren atarle las manos al pueblo de Israel, al pueblo de la Biblia, al pueblo judío. Esto lo hicieron en la guerra del 73. Intervinieron a favor de los enemigos de Israel. En la guerra del 67 intervinieron también para que en contra del pueblo de Israel y a favor de sus adversarios que lo atacaban en una manera traicionera, como lo que pasó en la guerra del Yom Kippur. Y así aún también en su independencia, el pueblo de Israel estuvo que estar lidiando literalmente solo. Pero sabemos que el Dios de Israel, el Dios de la gloria, está con ellos. Así que, mis hermanos, el pueblo judío, el pueblo de Israel es un pueblo indestructible porque Dios lo ha formado, pero ha tenido que pagar un precio muy alto. Nosotros oremos por la paz de Jerusalén. Así que los invitamos, vamos a orar en este instante pidiéndole a nuestro Dios bendición y protección y fortaleza por el pueblo de la Biblia, diciéndole al Maestro: bendito Dios, te honramos, te bendecimos, te alabamos y te glorificamos, Señor Jesucristo. Tú eres nuestro Dios, Señor, y nos has dado la bendición a través de una nación que tú formaste de los lomos de Abraham, Señor. Pero ellos han tenido que pasar por dolor, por aflicción, porque tú mismo lo declaraste, que ellos como pueblo iban a ser llevados como ovejas para el matadero, pero no iban a ser destruidos, no iban a ser borrados de la faz de la tierra, aunque ha habido muchos intentos en el transcurso de los siglos. Pero sin embargo, Señor, el pueblo permanece porque tú lo formaste. Pero hay un dolor, hay aflicción, hay agonía en tu pueblo, mi Dios. Nosotros te pedimos, consuela a tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo Israel. Fortalece al primer ministro de Israel. Dale sabiduría espiritual al gabinete de guerra. Pon unidad en tu pueblo, Señor. Bendice cada ciudadano. Y aún te pedimos también que bendigas al judío de la diáspora, en aquel en el cual se encuentra en diferentes naciones sobre la faz de la tierra, pero que siguen siendo objetos también del odio y del aborrecimiento por ser simientes de Abraham. No es el lugar en lo cual les trae protección, sino que eres tú la protección, Señor. Mientras ellos sigan en tu promesa, como tú ya lo estableciste, son tu especial tesoro, van a seguir siendo odiados, no importando la posición que tengan, ya sea en una nación o el nivel económico en el cual estén. Eso no va a ser la protección, porque lo miramos en
en la historia, especialmente en los años de la Segunda Guerra Mundial, donde no hubo un descendiente de Abraham, un judío en el cual pudiera estar libre de la destrucción de la Alemania nazi. Ahí te pedimos, Señor, trae bendición a tu pueblo Israel, especialmente en este tiempo. Bendícelos. Te pedimos por los rehenes, los que están, Señor, ahí en la faja de Gaza, en las manos de este grupo terrorista Hamas. Te pedimos, Señor, fortaleza por ellos y protección. Te pedimos también, Señor, por fortaleza por sus familiares y fortaleza a las familias de los soldados caídos. Tú eres nuestro Dios y nosotros en ti confiamos. Y guárdanos como iglesia también, Señor, y libéranos de esta actitud, de esta operación antisemética en la cual ha estado cubriendo especialmente esta nación, la nación de Estados Unidos. Guárdanos, guarda nuestro corazón en ti, Señor. Bendice también la nación de Estados Unidos. Trae bendición, Señor, y despierta a tu pueblo. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes por unirse a este espacio de tiempo de oración, tiempo de oración por el pueblo de Israel. Tengamos en la mente, Israel es un pueblo indestructible, pero la presión es fuerte sobre ellos. Dios les bendiga.